It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Among Us parecía un juego normal. Un simple multijugador donde podías entrar con amigos, hacer tareas y descubrir quién era el impostor antes de que fuera demasiado tarde. Miles de personas jugaban todos los días sin imaginar que algo extraño comenzaba a ocurrir dentro de algunas salas. El problema no eran los hackers, ni los impostores. Eran los nombres. Verán, algunos usuarios utilizaban nombres reales, apodos personales o información demasiado privada, o cualquier nombre que se les salga de los huevos, creyendo que no pasaría nada. Pero en Navidad del 2020, ocurrió algo que jamás olvidaré. Fue el 24 de diciembre, aproximadamente a las 8:30 de la noche, mientras todos celebraban felices la víspera navideña. Espero de toda arrogancia que escuches esta historia, y que esto te dé una moraleja de vida. Así que, sin más relleno, comienzo con la historia. Daniela, era una amiga que realmente no conocía demasiado. Ambos compartíamos el gusto por los videojuegos, aunque casi nunca hablábamos. A veces la veía en el parque cerca de mi casa mientras yo jugaba partidos con unos amigos. Aquella tarde, cuando terminé de jugar, me puse la mascarilla y decidí acercarme a ella para conversar un rato. Nuestra amistad era extraña. Hablábamos tan pocas veces que parecía que solo nos encontrábamos una vez al año. Mientras charlábamos, ella comenzó a hablarme de Among Us. Me contó que le encantaba entrar a las partidas para interactuar con gente desconocida, y hasta coquetear con algunos chicos dentro del juego, y enamorar a los hombres. Yo solo me reí y le dije que eso sonaba bastante estúpido. Ella también soltó una pequeña risa, como si no le importara demasiado mi opinión. Seguimos hablando unos minutos más hasta que comenzó a oscurecer. Después de despedirme, regresé a mi casa sin imaginar que esa sería una de las últimas conversaciones normales que tendría con ella. Al día siguiente, cerca de la tarde, me llegó un mensaje de Daniela. Me preguntó si quería jugar un rato a Among Us con ella. Le respondí que sí, pero más tarde, porque primero había quedado para jugar con mis amigos. Cuando cayó la noche, entré al juego y vi que me había invitado a una sala pública. Apenas entré, noté algo que me dio bastante vergüenza ajena. Daniela se había puesto el nombre de "Busco novio". Yo solo me reí por lo ridículo que se veía aquello. Mientras esperábamos a que la sala se llenara, entró un jugador desconocido. Daniela, sin pensarlo dos veces, escribió en el chat preguntándole si quería ser su novio. Para mi sorpresa, el tipo respondió que sí, casi de inmediato. Pero lo peor vino después. Daniela comenzó a tomarse el juego demasiado en serio, y terminó dándole su número de teléfono a un completo desconocido delante de todos en la sala.
Poco a poco fueron entrando más jugadores y empezamos la partida. Pero todo se volvió incómodo rápidamente. En vez de jugar normalmente, ambos comenzaron a hablarse de forma cariñosa durante toda la partida, como si se conocieran desde hace años. Honestamente, me estaba fastidiando perder el tiempo viendo esa tontería. Después de un rato, me desconecté del juego y me fui sin despedirme. Unas horas después, Daniela me escribió por Facebook para contarme más sobre el chico que había conocido en Among Us. Según ella, el tipo vivía algo lejos de nuestra zona, pero aún así quería verla en persona. Lo que más me preocupó fue escuchar que Daniela ya le había pasado su dirección y hablaban normalmente por WhatsApp, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Ella estaba emocionada. Decía que iba a ir a verlo porque, supuestamente, él estaba enamorado de ella. Yo empecé a sentir un miedo raro en el pecho. Traté de advertirle lo más serio posible. Le dije que podía ser peligroso, que tal vez el chico no era quien decía ser y que incluso podría tratarse de un secuestrador o algo peor. Pero Daniela no tomó importancia a nada de lo que le decía. Solo se reía y cambiaba de tema. Al final, medio resignado, terminé respondiéndole en tono de broma. Suerte en tu amorío, jajaja. Ella reaccionó con un emoji riéndose, pero yo seguía teniendo un mal presentimiento que no podía sacarme de la cabeza. Pasaron las horas y llegó la noche. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche, ya casi en vísperas de Navidad. Decidí mandarle un mensaje para saber cómo estaba. Tardó unos 10 minutos en responderme, y cuando finalmente lo hizo, solo escribió que ya estaba en un carro camino a encontrarse con el chico. Me preocupé todavía más y seguí preguntándole si estaba segura de lo que hacía, pero después de eso simplemente me dejó en visto. No podía hacer nada más. Así que traté de distraerme esperando que dieran las 12 para celebrar Navidad. Aunque en el fondo, sentía que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando recibí una llamada por Messenger, de un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar, pero al final lo hice. Del otro lado se escuchaba la voz desesperada de una mujer. Era la madre de Daniela. Yo no entendía qué estaba pasando. La señora, claramente alterada, me preguntó si había visto a su hija, porque ya era muy tarde y todavía no regresaba a casa. También me dijo que yo había sido la última persona con la que Daniela habló por Facebook antes de salir. Sentí como el cuerpo se me helaba. Traté de explicarle lo que sabía y le dije que Daniela había salido a encontrarse con un chico que conoció en Among Us. Pero apenas escuchó eso, la señora comenzó a gritarme desesperadamente, preguntándome por qué no hice algo o por qué permití que fuera o algo así que recuerdo. Yo mismo empecé a ponerme nervioso, le expliqué que intenté advertirle a Daniela varias veces, que incluso le dije que podía ser peligroso, además yo mismo pensé que ella tenía permiso de su madre para salir esa noche. La llamada terminó de forma confusa y angustiante. En ese momento entré en pánico. Mi cabeza estaba llena de pensamientos horribles sobre Daniela. No sabía qué hacer ni cómo ayudar. Sentía miedo, culpa y confusión al mismo tiempo. Aún así, intenté tranquilizarme repitiéndome que todo iba a salir bien, que seguramente solo se había quedado sin batería o algo parecido. Finalmente llegó la medianoche y pasé Navidad con mi familia. Todo parecía normal. Las luces, la cena, la música y las risas. Pero mientras todos celebraban felices, yo no podía dejar de pensar en Daniela y en aquel extraño presentimiento que cada vez se hacía más fuerte.
Habían pasado 3 días desde aquella noche de Navidad, y la preocupación ya no me dejaba dormir tranquilo. Decidí buscar nuevamente el perfil de la madre de Daniela en Facebook para saber si había alguna noticia sobre ella. Mientras revisaba publicaciones y comentarios, encontré algo que me dejó completamente helado. La madre de Daniela había publicado que su hija estaba desaparecida. Había subido un video llorando desconsoladamente, pidiendo ayuda y justicia para encontrarla. También compartió varias fotos de Daniela junto a carteles de desaparecida, además de publicaciones donde pedía que la gente difundiera la información por todas partes. Ver todo eso me hizo sentir un miedo horrible. Los días siguieron pasando, pero nadie sabía nada sobre Daniela. No había mensajes, llamadas ni ninguna pista clara de dónde podía estar. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra después de salir aquella noche para encontrarse con ese chico que conoció en Among Us. Actualmente, todavía no se sabe qué fue lo que realmente ocurrió con ella. A veces me pongo a pensar demasiado en esa noche y en las advertencias que le hice. Me da miedo imaginar que le haya pasado algo terrible. Así que prefiero convencerme de que, donde sea que esté, al menos se encuentra en un lugar mejor, porque sinceramente, hay cosas que dan demasiado miedo descubrir. Pero bueno, después de todo eso, no volví a saber nada más sobre aquella justicia. Tampoco quise seguir buscando información sobre Daniela ni sobre su familia. Poco a poco dejé de entrar a sus perfiles, dejé de revisar noticias, y simplemente intenté alejarme de todo lo que me recordara a aquella historia. No porque no me importara, sino porque había cosas que prefería no volver a recordar. Con el tiempo, me fui acostumbrando a no pensar en ello. Pero aún así, cada vez que alguien menciona algo parecido, o cuando escucho hablar de encuentros con desconocidos en juegos como Among Us, esa noche vuelve a mi cabeza por un instante. Y luego se va otra vez, como si nunca hubiera pasado. Lo que pasó no es un juego ni una tontería sin importancia. Es un ejemplo de lo rápido que las cosas en Internet pueden salirse de control cuando se mezclan juegos, desconocidos y decisiones impulsivas. Juegos como Among Us están hechos para jugar, sospechar, reírse y pasar el rato, no para convertirlos en espacios de citas, ni para buscar noviecitos con personas que no conoces en absoluto. Muchos jóvenes confunden la atención momentánea con cariño real, y esa confusión puede llevarlos a exponer información personal sin pensar en las consecuencias. Y cuando eso pasa, ya no hay botón de reiniciar partida. No es exageración. En Internet, una decisión mal tomada puede abrir la puerta a situaciones peligrosas de verdad. Por eso es importante entender algo básico. Conocer gente no es malo, pero confiar demasiado rápido en desconocidos sí puede serlo. Y a los padres de familia, por favor, no se trata de vigilar por controlar, sino de acompañar antes de que sea demasiado tarde. Porque muchas veces el problema no es el juego, sino lo que ocurre fuera de él. Por favor, cuiden a sus hijos y estén atentos a lo que hacen en Internet. Con esto, damos por finalizado esta historia. Y ojalá padres de familia, cuiden a sus hijos antes de pasar por lamentos. Cuídense. Adiós.
Hola mis camaradas de la comunidad SailorTube. La razón de por qué quiero dar algunas palabras es porque también quiero dar una reflexión y una opinión personal sobre esta historia, porque a pesar de que es una creepypasta, también puede ocurrir en la realidad, y esto también es un hecho que está ocurriendo en partes de Latinoamérica y en todo el mundo. Al final de todo, esta historia me dejó pensando mucho sobre lo que actualmente pasa demasiado en internet y que muchos toman como una simple broma o un simple chiste. Hoy en día hay adolescentes que buscan cariño, atención o amor en cualquier lugar, incluso en juegos como Among Us, Fall Guys, Fortnite y otros juegos online que realmente fueron creados para divertirse, pasar el rato con amigos y compartir momentos sanos, y no es para entregar información personal o involucrarse en sentimentalmente con completos desconocidos. Y sinceramente creo que hay muchos jóvenes que no entienden el valor que tiene como persona. A veces buscan desesperadamente que alguien los quiera, cuando primero deben aprender a quererse ellos mismos. Primero tenemos que conocernos, querernos nosotros mismos antes de querer a las otras personas. Porque cuando una persona no se valora lo suficiente, termina confiando demasiado rápido en cualquiera que le dé un poco de atención o cariño, aunque ni siquiera conozca sus verdaderas intenciones. La adolescencia debería ser una etapa para disfrutar, reír, aprender y salir con amigos, cometer errores normales, descubrir quién eres y crecer como persona. No una etapa para sentirse obligado a encontrar pareja a cualquier costo o buscar validación de desconocidos en internet. Muchas veces las redes, los juegos y la misma presión social hacen que algunos creen que necesitan tener novio o novia para sentirse importantes, cuando realmente no es así. Uno debe respetarse a sí mismo, tanto ella como él. Entender que no cualquier persona merece entrar en tu vida, y mucho menos a alguien que apenas conoces detrás de una pantalla. Porque en internet puede parecer divertido e inofensivo, pero también tiene su lado oscuro, donde hay personas malas que se aprovechan de la dignidad, de la ingenuidad, la soledad o la inocencia de otros. Y eso es lo que más miedo me dio de esta historia, a pesar de que es una creepypasta. No el juego, no los mensajes ni la desaparición. Lo que me dio más miedo de esta historia es algo tan grave que puede comenzar con algo tan simple como querer sentirse querido por alguien. Y aparte, esta historia también me dejó una reflexión muy importante. Muchas veces creemos que las tragedias solo ocurren en películas, noticias o historias inventadas en internet. Pero la realidad es que cualquier mala decisión puede cambiar una vida entera en cuestión de horas. Un mensaje, una dirección compartida, una salida sin precaución o la confianza puesta en la persona equivocada puede terminar de maneras que jamás imaginemos. Por eso nunca debemos normalizar entregar nuestra privacidad ni crear entornos de internet. No hay que entregar nuestra privacidad ni crear todos en internet tienen buenas intenciones. No importa si parecen amables, cariñosos o si dicen entenderte. Detrás de una pantalla cualquiera puede fingir ser alguien que no es. Y los padres de familia, de verdad, hablen con sus hijos, acompáñenlos, escúchenlos y estén atentos a lo que hacen en internet. No se trata de controlarles la vida, sino de protegerlos antes de que ocurra algo malo. A veces una simple conversación puede evitar una tragedia enorme. Porque aunque esta historia sea una creepypasta, situaciones parecidas sí pueden pasar en la vida real. Y si la razón de por qué estoy diciendo mi opinión personal y por qué estoy grabando este video, y la razón de por qué no quiero terminar este video sin antes decir esto, es porque digo todo esto porque yo también pasé por una etapa parecida. Les voy a decir una verdad. Hubo un tiempo en donde yo tenía 17 años, que aún en ese tiempo yo era menor de edad, y yo llegué a tener una relación con una chica de 14. En ese tiempo uno creía que entendía todo, que sabía lo que hacía y ciertas cosas no tienen nada de importancia.
Pero cuando pasó el tiempo, empecé a madurar y a comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y uno se da cuenta de que muchas veces actuamos más por los impulsos, emociones o inmadurez que por que por verdadera conciencia, perdón. No cuento esto para sentirme orgulloso ni presumirlo. Es más, no me siento orgulloso de esto y a veces me arrepiento un poco de la relación que tuve hace 2 años. Que, por cierto, mi relación comenzó en abril del 2024, pero lo terminamos en mayo del mismo año. Es por esa razón de por qué ese año no estaba tan activado en ese tiempo, no estaba tan activo en YouTube porque me centraba también en los estudios y en mi vida personal. Pero al contrario, lo cuento porque aprendí que durante la adolescencia muchas veces buscan cariño, atención o sentirse especiales sin pensar realmente en las consecuencias emocionales que ciertas relaciones o decisiones pueden traer. Y precisamente por eso creo que es importante aprender y respetarse a uno mismo y también respetar a los demás. Entender que crecer no significa apresurarse a vivir relaciones intensas, ni buscar amor desesperadamente en internet o en cualquier persona que aparezca. La adolescencia debería aprovecharse para disfrutar la vida, crear recuerdos, aprender, mejorar como persona y descubrir quién eres realmente, no para terminar atrapado en situaciones en donde que pueden hacer daño emocionalmente o incluso traer problemas serios. A veces creemos que un simple juego hasta que la realidad nos golpee de frente. Y por eso quise rehacer esta historia, porque por cierto es de Rodri SC, anteriormente llamado Creepy Bonnie, y querer remakearlo, o hacer un remake o corregir algunos errores de esa historia, o por lo menos mejorar esta historia. Y no solo para entretener, sino también para dejar una reflexión sobre lo importante que es cuidarse, valorarse y pensar bien en las decisiones que tomamos, especialmente en internet. Y bueno, eso sería toda mi opinión. Solamente decirles que espero que les haya gustado la creepypasta y también la reflexión detrás de ella. Les pido por favor cuídense mucho y valoren su vida. Respeten su privacidad en internet y nunca confíen demasiado rápido en desconocidos. Recuerden mis palabras. Detrás de una pantalla nunca saben realmente quién puede estar observando. Les deseo un feliz día, noche o tarde, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Gracias por escuchar esta historia hasta el final y nos veremos en una siguiente ocasión. Nos vemos mis camaradas de la comunidad Sailor Tube. Hasta luego.